Bien, Wilson, bienvenido de nuevo. Profesor, muchas buenas noches, gracias. Buenas noches de nuevo, profesor. Pablo, bienvenido. Profe, Bueno, vamos adelantando. Wilson, la lectura que teníamos para el día de hoy es el texto del Nuevo Testamento, del libro La Biblia en su entorno, capítulo 15. ¿Realizaste esta lectura? No, profesor, no alcancé a hacerlo. Eh, Pablo, sí, profesor. Sí, señor. Nelly, Hice la mitad, profe. Jaime, ¿realizaste la lectura para el día de hoy? No, profe, esta lectura sí no la hice. Te quiero decir algo un momentico, profe. Es que estoy fuera de la casa, entonces mi celular ya no va a dar más, tiene un 1%. En cualquier momentico me va a quedar sin conexión. Estoy en un computador, pero tiene dañado el micrófono, entonces de pronto lo escucho, pero no voy a poder hablar para avisarte. Qué pena. Vale, vale. Jaime. Germán, está allí. Sebastián, Profe, acaba de entrar. No sé qué estás preguntando. Sebastián, estoy preguntando acerca de la lectura. La del Nuevo Testamento, ¿de cómo llegó el Nuevo Testamento? El texto del Nuevo Testamento. Se Bueno, llama, la Biblia en su entorno, ¿sí? sí, 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 señor profe. ok. Juan Andrés, estoy preguntando acerca de la lectura para pertinente que nos correspondía el día de hoy. Y la pregunta también va para Carlos. Si realizaste la lectura para el día de hoy, Carlos, Josué no la vida. No, profe, esta no. Ok. Santiago Daniel, estamos Presente. preguntando acerca de la lectura pertinente para el día de hoy, si la realizaron. Sí, señor. Sí, profe. Sara, ¿realizaste la lectura que nos correspondía hoy? Buenas noches, profe, sí, señor. Ok. Mercedes, bienvenida. Gracias, profe. ¿Cómo estás? Estoy prendiendo la cámara. Estamos preguntando por la lectura que nos correspondía para hoy acerca del texto del Nuevo Testamento, si la realizaste. Ah, sí, profe, claro. Ok. Bueno, mientras tanto, vamos entonces a comenzar.
Bueno, para los que no han realizado las lecturas, vuelvo a animarles bastante. Les animo a que hagan este tipo de lecturas para que la clase y el aprendizaje realmente pueda ser efectivo. En la medida que ustedes no hagan las lecturas, realmente van a captar poco de lo que se dice aquí en la clase. Cuando ustedes hacen las lecturas, estoy seguro que van a venir con preguntas y eso es lo que de alguna manera puede hacer el aprendizaje un poco más significativo, ¿vale? Bien, voy a compartir con ustedes unas diapositivas. Si ustedes tienen alguna pregunta en la medida que yo vaya compartiendo esto, pues la pueden hacer sin ningún problema y vamos dialogando, ¿vale? Si me interrumpen, mucho mejor, porque veo la pantalla de ustedes pequeña. Listo. Aquí va. Bueno, la pregunta es, ¿cómo ha llegado el Nuevo Testamento hasta nosotros? Cuando hablo del Nuevo Testamento, no me refiero solamente a las traducciones, eso ya es otra temática, cuanto a las traducciones del Nuevo Testamento, la Biblia que ustedes tienen, sea Biblia de las Américas, Nueva Versión Internacional, Biblia de Jerusalén, Reina Valera, esas son traducciones. Nos referimos al Nuevo Testamento griego, ¿sí? A eso nos referimos cuando hablamos de eso. No sé si ustedes en algún momento han visto este librito. Lo pongo allá. ¿Lo han visto en algún momento? Sí, señor. Ernesto de Alan. ¿Han ¿Ese es escuchado? el de Alan? Es que no veo bien. ¿Ese es el de Alan? Sí, Ah, sí, sí. sí. Sí, señor. Es el de la crítica, ¿sí? ¿Es el mismo? ¿El de la qué, perdón? El de... Con el que se hace crítica textual. Sí, cuando sea... Sí, Del señor. aparato crítico, que también. Ese del aparato crítico. Gracias, Pablito. Sí, 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 sí. Funciona también para hacer crítica textual. Es el texto griego, es el Nuevo Testamento en griego, ¿sí? Básicamente de este libro es que se sacan las actuales traducciones, ¿sí? Sean católicas o sean protestantes. Se sacan de este libro particularmente, que se llama Novum Testamentum Grece, de Nestle Aland. Nestle Aland. Son dos autores, una parejita también que en tiempos de aburrimiento se ponían a hacer este trabajo, que era sencillo para ellos, pero pues era una disciplina que no era fácil para muchos, ¿sí? La pregunta es, este es el texto que le llaman el texto original del Nuevo Testamento, ¿sí? Ustedes se han oído de pronto, o de pronto ustedes mismos se han referido con esta expresión de pronto en los púlpitos, en las predicaciones, que la palabra en el original dice, de pronto, como por lo menos por chicanear, no lo han hecho, y citan una palabra en griego o algo así. Se dice que este librito pues es el texto original del Nuevo Testamento, ¿sí? La pregunta es, ¿qué creen ustedes? ¿Será que esto sí contiene el original del Nuevo Testamento? ¿O no? Profe, pues según como lo describe la lectura, no, no es. Ok, no es. ¿Tenemos algún texto original? No, No tenemos ningún texto son original. copias de copias. Entonces, si esta es la base, si este librito de Nestle Aland es la base para toda traducción, ¿por qué entonces se dice que este es el original? ¿Hay algún griego original? ¿O esto
¿O esto qué es entonces? Es una reconstrucción, es decir, es un trabajo que se hace para reconstruir o tratar mediante, pues, precisamente las herramientas que se tienen, llegar a lo que posiblemente leyeron los primeros cristianos o lo que se tenía en el momento en que se escribió. Ok, excelente, Pablo. Muchas gracias, muchas gracias. Pero realmente lo que tenemos nosotros como original es más bien la fuente más cercana con la que nosotros podemos acercarnos al Nuevo Testamento, ¿sí? Es lo más cercano que según ciertos autores, por ejemplo aquí en esta versión de la 27ª edición, nombran a 5 eruditos bíblicos que fueron los encargados prácticamente, es el comité de crítica y el comité de reconstruir el Nuevo Testamento. Ella es Bárbara Bárbara y Kurt Aland, esa es la parejita de la que hablamos. Johannes Karavidopoulos, Carlo Martini y Bruce Metzger. Son los 5 académicos que se dedican a este trabajo de reconstruir las fuentes para darnos a conocer lo que posiblemente es el texto más cercano al original, que es esta edición. Porque esta es la edición número 27, está por salir la número 28. Y la pregunta es, ¿por qué hay tantas ediciones del texto griego? Pues porque a través de las fuentes, de los manuscritos que se van encontrando, pues va cambiando el texto. Y por obvias razones, la Biblia y nuestras traducciones van cambiando también. Es un ejercicio que más adelante nosotros plantearemos y haremos, ¿vale? ¿Cómo ha llegado este texto hasta nosotros? ¿Cómo ha llegado el texto del Nuevo Testamento griego hasta nosotros? ¿Sí? Y eso es lo que nos vamos a centrar un poco el día de hoy. Acá ustedes tienen como imagen un papiro, el papiro 52, el más antiguo de todos, y ahorita hablamos de pronto un poquito de ello. Entonces, nosotros utilizamos para reconstruir el texto lo que se llaman manuscritos. ¿Por qué es un manuscrito? Porque se escribe con la mano. Eso es un manuscrito. Y lo que se hace es que se usan diferentes manuscritos para lograr reconstruir lo que probablemente fue lo más cercano al Nuevo Testamento. ¿Por qué decimos que lo más cercano? Porque no es exactamente el Nuevo Testamento que salió del puño y la letra del autor o de la geógrafa del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no cuenta con una base original del texto. No hay original existente. Eso se perdió. Lo que nosotros tenemos son copias y copias de copias y copias de copias de copias de copias. Eso es lo que tenemos nosotros. Y con base en eso se reconstruye el Nuevo Testamento. De manera que tener acceso a los originales es una tarea hoy día imposible porque no se tienen esos documentos. Vuelvo y digo, son documentos que se perdieron. Y se pierden obviamente por su delicadeza. Son documentos hechos en hoja, de una planta, y pues su duración realmente es limitada. Ahora, el texto también nos decía que la distancia que hay entre el original y la primera atestación es muy corta. ¿A qué se refiere eso? En que no hay no pasaron muchos años desde que salió de la pluma del autor hasta la primera atestación, el primer manuscrito que se tiene, ¿sí? Y eso es una ventaja grande, porque uno puede limitar la distancia de posibles corrupciones en el texto. Eso es una ventaja. Germán, tienes la palabra.
Gracias, profe. Pues no sé, pues yo ahí me surge una pregunta, profe, porque cuando usted dice que los textos originales se perdieron por ser delicados y toda esa situación, ¿cierto? Y cuando dice que son copias, yo me imaginaba, decía, bueno, si yo tengo un documento original o un documento X, y yo hoy saco una copia hoy, bueno, estoy hablando hoy de que hay tecnología y que hay cosas, ¿sí? Y yo hoy saco una copia, esa copia me sale igual que el original. Entonces, si se perdieran esos originales, ¿cómo es posible o cómo llegamos a pensar que esas copias que hay o que esas copias que han aparecido son tan cercanos al original, si esos originales dicen que no los han encontrado? Entonces, ¿cómo podemos confiar en esos escritos o cómo podemos saber de que esas copias de esas copias de esas copias pueden ser confiables para nosotros llegar a decir, esto es palabra de Dios o o voy a preparar una predicación o una palabra para dársela a personas que vienen a escuchar una palabra de Dios a través de esos escritos que están en una Biblia? Entonces, me surge esa pregunta, porque qué, o sea, se me fue la palabra? ¿Qué verídico, sí, veracidad hay en esos escritos? O sea, ¿cómo puedo confiar en esos escritos? Ok, Germán, gracias por la palabra. Realmente lo que nosotros tenemos es copias. Cuando hablamos de copias, no tenemos una, sino tenemos muchas copias que coinciden entre sí. De manera que eso nos ayuda a pensar que tenemos, si 4, 5, 10, 15, 20 copias coinciden entre sí, podemos estar seguros con una probabilidad muy altísima de que todos están basados en una fuente que probablemente decía lo que ellos están transmitiendo, ¿sí? En ese sentido, nosotros podemos estar seguros de que con ciertos manuscritos, cierta evidencia textual, encontraríamos lo que probablemente surgió de la primera atestación, de la geógrafa, de la primera pluma que escribió eso, aun cuando no se tenga. Aun cuando no se tenga el original, a través de las copias y las similitudes entre ellas, se puede reconstruir el texto del Nuevo Testamento. El desafío es cuando esas copias varían o tienen variantes. Ahí es donde se hace la pregunta, ¿cuál de estas variantes es la más cercana al original? Pero eso lo veremos en un momento o en la próxima clase. Mercedes. Gracias, profe. Bueno, con respecto a eso último, la lectura creo que habla de que las variantes no son significativas. En alguna parte, pues, lo dice. Y con respecto de pronto, pues, no sé, lo que estaba comentando Germán, y es que, pues, ahora, que lo que tenemos hoy en día, obviamente, que es lo que nosotros llamamos Biblia o Nuevo Testamento específicamente, pero en ese momento eran simplemente fuentes históricas y si se hace pues como el análisis de cómo se eran los criterios para poder analizar esas fuentes en esa época, las fuentes históricas en la antigüedad, pues se tenían que eran confiables, adujeran fuentes, no era de pronto que no, que este texto es bíblico, no, porque hasta ese momento pues no se tenía ese concepto ni se estaba haciendo pues la canonicidad en ese momento, sino estableciendo de pronto unos criterios para establecer que estuvieran en consonancia, como está diciendo el profesor, pero hasta ese momento eran fuentes históricas y realmente eran todas coincidentes, profe. Gracias, Mercedes, gracias. Entonces, cuando hay un espacio muy corto entre la creación del libro, me refiero a la pluma que redacta el libro, y la primera atestación escrita, o el primer manuscrito, eso nos permite reconstruir como en un árbol genealógico los pasos del texto, de modo que se pueda alcanzar una forma bastante cercana al original. Esto hace parte de la respuesta para Germán,
Precisamente por tener cierto espacio tan corto, esto nos permite reconstruir de una forma bastante cercana el original. ¿Sí? Muy bien. Ahora, el Nuevo Testamento es la mejor obra testiguada de toda la literatura antigua. Ustedes en la lectura vieron que había bastantes obras de la antigüedad, por ejemplo, las obras de Homero, la Ilíada, la Odisea, obras de Sócrates, obras de Aristóteles, y son obras que tienen, o sea, están bien atestiguadas, pero ninguna como el Nuevo Testamento. Por ejemplo, hay algunas obras famosas que solo tienen 6 manuscritos con los que se puede llegar a una mejor, un mejor acercamiento del texto original. Pero, según la lista oficial que elabora el Instituto para la Investigación del Texto del Nuevo Testamento, que queda en Alemania, a principios del 2012 había más de 5.800 manuscritos que contenían el texto del griego del Nuevo Testamento. Entonces, la cantidad de manuscritos con los que cuenta el Nuevo Testamento es gigantesca, es abrumadora y no tiene comparación alguna con literatura, incluso literatura famosa en los tiempos del Nuevo Testamento. 5.800 manuscritos para intentar reconstruir el Nuevo Testamento. Eso es una joya, o sea, eso es una magnitud impresionante de textos, con lo que los historiadores críticos tienen que contrastar, comparar, y desde ahí coger una base para poner a nuestras manos lo más cercano posible el texto del griego del Nuevo Testamento. ¿Sí? En concreto, estas cifras sí varían un poco. Hay 127 papiros, ya vamos a mirar qué son papiros. Hay 322 unciales, ya también vamos a mirar qué son. Hay 2.911 minúsculos y 2.453 leccionarios. Ustedes tienen allí una gráfica donde pueden percibir más o menos la distribución de los materiales que hay. Si se dan cuenta, lo que más hay es que ¿qué es lo que más encontramos? Leccionarios. Minúsculos. Leccionarios. Minúsculos. Los leccionarios. No, Lo que más minúsculos. encontramos son los minúsculos. ¿Sí? Ah, los minúsculos, sí. Después encontramos los leccionarios. Prácticamente la mitad de todos los manuscritos son minúsculos. Y casi que la mitad son leccionarios. Solamente una partecita pequeña son papiros y unciales. Ahora, en la investigación del Nuevo Testamento, los papiros y los unciales son los más importantes. O sea, lo más poquitico es lo de más valor. ¿Sí? Y ya también miraremos por qué. Ninguna otra obra de la antigüedad alcanza estos números. Como hemos dicho, únicamente la Ilíada de Homero tiene una atestación manuscrita notable con casi 650 copias. Pero el Nuevo Testamento, volvemos a decir, cuenta con 5.800 copias. Sí, la cantidad es abrumadora. Tenemos entonces una riqueza de manuscritos griegos sobre los que basar nuestra reconstrucción del texto. Esa tarea de reconstrucción del texto es una tarea para los críticos textuales. Ustedes ya me imagino que han hecho ejercicios de crítica textuales, ya vieron griego, me imagino que saben de qué estamos hablando cuando mencionamos la crítica textual. Al haber tantos manuscritos, también, y esto es el desafío, nosotros no tenemos, ellos no tenían impresoras como nosotros, no tenían fotocopiadoras. Si nosotros tomamos una fotocopia, una impresión, y la fotocopiamos, y yo le digo a la impresora que quiero 1.000 copias de esa hoja. Si ustedes ponen las 1.000 copias, así las riegan en un cuarto,
ponen las 1000 hojas y comienzan a comparar copia por copia. ¿Creen ustedes que van a encontrar algún error? Por lo menos uno o ninguno. ¿Algún qué, profesor? Ninguno. Algún error. Error de impresión, profe. De Ninguno. pronto es mi impresión, ¿verdad? Pero de pronto que cambie una palabra, que cambie una letra, No. que una letra aparezca en minúscula en la impresión y en la copia aparezca en mayúscula. ¿Ustedes qué harían donde pase eso? Más bien uno se asusta, ¿no? Lo que quiero decir es que con las tecnologías de hoy, pues es una copia completamente exacta que no va a requerir ningún error. Pero no pasaba así con los manuscritos, ¿sí? En los manuscritos encontramos diferencias, de manera que cuando tiramos todos los papiros y todos los minúsculos y los mayúsculos en una habitación, al compararlos, al no ser copias con la tecnología de hoy, vamos a encontrar lo que se llaman variantes textuales. ¿Qué quiere decir? Que sí encontraremos cosas diferentes, varían. Si yo cojo Juan capítulo 1 con otras 20 copias de Juan capítulo 1, voy a encontrar que en unos textos hay palabras diferentes. Ahí el orden de las palabras está diferente también. Hay algunas adiciones, unas omisiones, hay repeticiones. Y uno dice, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué no todos son iguales? A eso es lo que llamamos variantes textuales, que son diferencias entre los textos. Ahora, la mayoría de estas variantes tienen que ver con cuestiones de ortografía, gramática y estilo. La mayoría, ¿sí? Hay unas pequeñas que sí tienen que ver con asuntos teológicos, pero también los vamos a ver a manera de ejercicio, de pronto la próxima clase. Ahora, los manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Recuerden que lo que estamos haciendo es recurrir a las fuentes. Hay unos manuscritos que en su mayoría son griegos, ¿sí? Aparte de los griegos también hay otros textos, pero ya se le llaman versiones, como la versión latina, siríaca, copta, egipcia, pero de eso casi no vamos a hablar nosotros. El caso es que los manuscritos griegos son los más importantes para la reconstrucción del Nuevo Testamento. De los más de 5.800 manuscritos que testimonian el Nuevo Testamento griego, no todos tienen la misma importancia o tienen el mismo peso para reconstruir el texto original. Más de 4.500, miren esto, es importante, más de 4.500 de los 5.800 son posteriores al siglo X después de Cristo. O sea, se escribieron después de 1000 años después de Cristo. Por eso es que no tienen tanta importancia, aun cuando pues sí son importantes, pero no son tan fundamentales, porque son muy tardíos. Entre más cercano el texto, pues puede ser mucho mejor. Y estos manuscritos se dividen en función de, uno, el material, ¿sí? El material de que están hechos. Prácticamente hay dos tipos de materiales. El primero es el papiro, que es en hoja de vegetal, y el segundo es el pergamino, que es en hoja no, sino en cuero de animal, ¿sí? Entonces, el papiro es vegetal y el pergamino es animal. Esos eran los dos materiales por excelencia en el tiempo del Nuevo Testamento. El pergamino fue posterior al papiro. Lo primero que se utilizaba era el papiro. También varía según su escritura. Hay algunos que se escriben en mayúsculas o lo que se llama unciales u otros minúsculos. Aquí es importante porque la primera, y eso sí es una diferencia grande, lo primero y más importante en manuscritos son mayúsculos. Quiere decir
que se escribían en mayúscula. La Biblia griega, el texto griego del Nuevo Testamento, se escribió en mayúsculas, ¿sí? No en minúsculas. Los minúsculos empezaron a transcribirse, pero muy posteriormente, casi que del siglo VIII en adelante es que se empiezan a escribir los minúsculos. Pero en un principio los importantes eran los unciales o los mayúsculos, ¿sí? Y también de acuerdo a su función como leccionarios, que ya son textos como para la liturgia, textos que se usaban para el culto cristiano de las iglesias. Entonces aquí tenemos los manuscritos griegos, una vez el papiro, los manuscritos unciales o mayúsculos, los manuscritos minúsculos o cursivos y los leccionarios, ¿sí? Bien, vamos a mirar por un momento esta parte. También leí la pantalla de cómo explorar los manuscritos bíblicos. Sí, profesor. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Solamente como para ilustrar un poco, aquí, por ejemplo, el tema del papiro. El papiro, pues, es una práctica que surge en Egipto. En Egipto, al lado del Nilo, es donde sobre todo crecía esta planta, papyrus, le decían. Un papiro era una forma temprana de papel hecho de la planta de papiro, una técnica desarrollada. Mire cuándo se desarrolla la técnica de escritura, en el 3000 antes de Cristo. ¿Sí? O sea, era una técnica de vieja data. Y quienes son los que la integran son los antiguos egipcios. Eventualmente se convertiría en la opción más popular del material para escribir, extendiéndose más allá de Egipto, a Grecia y a Roma. El papiro eventualmente fue sustituido por el pergamino como medio principal para los manuscritos en el siglo IV. ¿Sí ven? Primero el papiro y después los pergaminos, pero por allá en el año 300, más o menos. Bien, ahora, aquí, ¿cómo se hacía el papiro? Esto es la forma en que se lo hacían, y esto lo hacían, pero las personas que tenían un poco más de recursos económicos. El papiro viene del tallo, ni siquiera viene de la hoja, viene del tallo. El tallo de la planta de papiro era rasgado, se sacaba como en tiritas, que luego se ubicaban lado a lado verticalmente, seguido por otra capa en la parte superior, colocada horizontalmente. Las dos capas entonces se presionaban juntas para crear una hoja. Las hojas de papiro tenían varios tamaños. Si ustedes ven aquí, hay unos tallitos cortados, esos se ponen verticalmente y después otros horizontalmente, como está acá. Y al último queda ya una hoja que se prensa, en la antigüedad era con unas piedras, se prensaban para aplastarlo y se ponían a secar, porque otra vez eran tallos y estaban mojados. Se ponían a secar y se podía ya escribir como en una hoja. Ahora, en cuanto al pergamino, el pergamino ya estaba hecho de pieles de cabras, de ovejas, de ganado. Y la palabra pergamino, del griego pergamenus, está vinculada a la antigüedad, a la antigua ciudad de Pérgamo, que probablemente era desde donde surgió también la técnica de este material. Y era bien conocida por su producción y origen de este material para la escritura. Bueno, digamos que eso es como lo principal de estos dos materiales. ¿Cómo se hacía el pergamino? Después de que la piel de un animal era tratada con cal, que era un químico precisamente que ayudaba a secar la piel, el pelo era raspado de la superficie de la piel, dejando una piel suave, adecuada para escribir en ambos lados. La piel era estirada en un marco para que se seque. Esa prácticamente era la forma del pergamino, ¿sí? Ya después del pergamino lo que tenemos son códices, que el códice es básicamente un libro. Es el desarrollo de rollo a libro. Esto se llama un rollo y es un códice.
Cuando ustedes vean que o escuchan la palabra códice, se refiere a la forma, que es un libro. Puede haber códices de papiro o pueden haber códices de pergamino, ¿sí? Cualquiera de las dos pueden estar allí. Aquí tenemos el rollo, aquí tenemos el rollo de la Biblia, el códice, pero ya les digo que es forma de un libro. Esto lo vamos a ver de pronto para la siguiente sesión cuando hablemos de los códices del Nuevo Testamento. Bien, quiero mostrarles también prácticamente el explorador de manuscritos. Les voy a mostrar también un explorador de manuscritos solamente para mirar los principales papiros que tenemos. ¿Dónde está esto? Permítanme un segundo, lo busco. Aquí está. Listo. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos el tipo de manuscritos. Tenemos minúsculos. Lección. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Listo. Tenemos minúsculos. Aquí dice que hay 2.850. Leccionarios, 2.385. Mayúsculos o unciales, 286. Y papiros, 136. Pues nuestro interés en este momento es mirar papiros. Estos son los papiros del Nuevo Testamento, ¿sí? Básicamente estos. Ahora, aquí podemos ver nosotros prácticamente el contenido que hay en el papiro. Por ejemplo, el papiro número 1. Aquí tenemos tipo, que es papiro, obviamente el material. Contenido. La E significa evangelios, no significa que contenga todos los evangelios, sino que puede contener parte de un evangelio. La fecha, siglo III, que es lo que más nos interesa. Siglo III, idioma griego, y aquí las categorías, que ya después lo vamos también a ver. Entonces, dense cuenta que los papiros son prácticamente los más antiguos. Miren los siglos. Ayúdenme a ubicar ¿cuál es uno de los más tempranos? Ahí en esto de los siglos. ¿Hay algún? Los más cercanos son los 3. Casi todos están en el 3. Voy a subir. Ahí hay un 2. El Uno 2. que está en el siglo 2. Es Mira, siglo 2. O sea que. Evangelio. ¿Hay algún otro? El 52, profe. Ajá. ¿Hay algún otro que tenga el 2? Sí, hay ese. Ajá. Otro evangelio. ¿Algún otro? Acá tenemos otro. Otro. Piro 90, acá tenemos otro. 97, creo. Y listo, bueno, acá tenemos también otro. Miren que entonces, estos son los papiros prácticamente más importantes. El primero que se nos muestra, que tiene un 2. ¿Dónde está? Se me perdió. Bueno, es el Más abajo. es este. Papiro 52. Este se supone que es el papiro más antiguo que tenemos. Si ustedes se dan cuenta, es un papiro que data del siglo II, está en la Universidad John Rylands, y contiene este texto. Entonces Pilato les dijo: llevadlos vosotros y juzgadle conforme a vuestra ley. Es el texto de Juan 18, 31 al 33, y por el verso está el 37, 38. Pues miren que son unos versículos muy corticos. Eso es un papiro, y ese se llama el papiro 52, ¿sí? Papiro 52. Es el papiro, como les digo, más
antiguo que tenemos hasta el momento. Pero si ustedes se dan cuenta, pues tenemos también otros del siglo III, tenemos aquí otro del siglo II, que es ¿cuál? El papiro 90. 3523. Papiro 90, Ah, 90. que tiene este texto también de Juan, Juan 18:36 al 19:7. Entonces también es un par de versículos que data también del siglo II. Bueno, eso ahí digamos que lo podríamos mirar de esta forma. Profe, y ese segundo número ahí en el caso del papiro 90, el 3523, ¿a qué hace referencia? No sé, no tengo idea a qué haga referencia a este número, porque en los papiros este número, sí, no, El número debe ser, Me hace pensar no, en el es el 60. diccionario hebreo griego, ¿no? quién sabe, probablemente tenga que ver algo. 3523. Profe, como hay 5.000 y pico, será el número que le corresponde, ¿no? Puede ser. Es probable también que me sale el nombre. Sí, no tengo idea que me sale la. Voy a averiguar porque no sé de qué se tratará este número. De hecho, los minúsculos sí tienen un número que los clasifican y es este número, un número normal. Pero en el papiro no sé qué significará. Bueno, muy bien. Vamos a darles por último. Una cosita más para terminar. Que se hizo. Se me perdió. Para terminar esta parte de los papiros, comparto una pantalla más. Y dice, listo, aquí la tienen. Esto prácticamente muestra también los papiros más importantes del Nuevo Testamento. Tienen aquí, por ejemplo, el papiro 104, que es del siglo II, es un mayúsculo. Tiene el papiro 37 del siglo III. Así tal cual, la letra como la están viendo es como se encuentran los papiros. Este ya es un códice, recuerden que tiene como forma de libro. Básicamente estos son los papiros que se encuentran y los pergaminos del Nuevo Testamento. Aquí tenemos como la división de lo que ya les he hablado, pero quiero que vean sobre todo este papiro. Exactamente así es el papiro más antiguo del Nuevo Testamento. Es esta porción. Esto es una foto exacta de lo que es el papiro más antiguo. Y es una porción de Juan, como ya hemos visto. La fecha es entre el 125 y el 175 aproximadamente. ¿Sí? Se dan cuenta que si el texto de Juan se escribe prácticamente en el 80 o 90 después de Cristo, prácticamente pasan unos 30 años desde ese escrito hasta esta primera atestación, lo cual es algo muy cortito. De ahí en adelante, pues las fechas ya se van extendiendo. Papiro 52 es el manuscrito sobreviviente más antiguo del Nuevo Testamento. Bien, eso digamos que a manera de los papiros. Ya la próxima clase nos centramos en los nunciales y en una historia de cómo nos llegó el texto del Nuevo Testamento y en un ejercicio de crítica textual. Por el momento vamos a dejar hasta allí.
Por favor, hagan la lectura de los que no la hicieron. Tienen la oportunidad todavía de hacer esta lectura. Los que ya la hicieron, repásenla, por favor, porque vamos a basarnos también en una historia de cómo se reconstruyó este texto. Bien, hermanos, dejamos hasta aquí. Que Dios los bendiga, que pasen buena noche y nos vemos la próxima clase. Bueno, profe. Profe, Gracias, gracias, profe. igual para Profe. ti.